Aurelia le pide explicaciones a su prima por una casa que dividió a toda la familia. Se abre la sesión. Muy buenas tardes. Buenas Señora Aurelia, ¿me explica cuál es su caso? Mi caso es por una herencia de mi padre. ¿Ya? ¿Solo su padre o su padre? O sea, y madre? mi padre tiene 8 hermanos. Hay 2 que no están en la posición efectiva. Entonces la herencia es de sus abuelos. Claro, Bueno. los 8 hermanos de mi padre están fallecidos. ¿Todos fallecidos? Todos fallecidos. ¿El único vivo es su padre? No, ninguno. Los 8. Están todos. Todos incluido su fallecidos. papá. Ya. ¿Y todos tuvieron descendencia? Claro, Ya. O sea, siguen siendo 8 partes en esta herencia. claro, 8. Pero hay 2 que no están en la posición efectiva. ¿Y por qué? No se sabe por Ese qué. No sabían por qué. ¿Y ellos lo saben? Ah, sí, aquí viene un representante. Mi padre, la mamá de mi padre, no estaba representada en la posición efectiva. María Ledesma. María Ledesma González. Y Elías Ledesma González. Y María Pérez Ledesma González, que son los hijos. María y Elías no figuran en la posesión de los Efectiva. abuelos de ustedes. Claro, Eso. De exactamente. sus abuelos y de sus bisabuelos, De parece. mi ¿no? abuelo, sí. Bisabuelos. Pero, Bisabuelo. Él es bisabuelo. Estamos hablando de la posesión efectiva de hace muchísimos años, ¿o no? Sí. Ya. Pero que no entendimos por qué, siendo 8 hijos, Solo hay 6. solo hay 6. Ya. Yo tengo... ¿Le puedo mostrar el papel que...? Sí, me lo puede traer. Sin mirar el papel y aventurándome a una respuesta. Ok. Por acá. Este es el certificado de nacimiento de don Miguel Ángel. Sí, ¿Y quién es Miguel Ángel? mi padre. Pero es la mamá de su padre la que no aparece en la posesión efectiva. Sí. La señora María Ledesma. Sí. ¿Y tiene el certificado de nacimiento de la señora María Ledesma? Sí lo tengo, pero No lo me trae. piden ese papel. Ya. ¿Cómo se llaman sus abuelos? Se llama Alejo Ledesma Madrid. Don Alejo Ledesma. ¿Y su abuela? ¿Se acuerda, no? Y la abuela se llamaba Aurelia, el mismo nombre mío. Aurelia Aurelia, hoy me puse nerviosa. Aurelia González, ¿o no? González Sí, Farías. Farías. González Farías. No salen las fechas de nacimiento, pero esto es anterior al año 50, porque Sí. su padre nació en el año 51. Entonces yo debiera suponer que la señora Aurelia debe haber nacido por lo menos unos 20 años antes, ¿o no? Como Claro. en el año 1930, por ahí debe ser la Sí. señora Aurelia y Sí. don Alejo. Ya. Lo que pasa es que lo que a uno le parece hoy día tan normal como ir al registro civil, inscribir un nacimiento o una defunción y que todo se haga vía Claro. sistemas computacionales y todo esté en línea, es relativamente nuevo en nuestro país. Bastante nuevo. Ya. Entonces, antiguamente todos estos libros se llevaban a mano, Sí. eran escritos hacia manos. Entonces, bastaba con que se traspapelara un nombre o que se escribiera tardíamente o se escribiera mal algún apellido para que esto no aparezca relacionado. Y lo que hay que hacer en esos casos es hacer una investigación. O sea, hay que ir a buscar los libros donde se realizaron las inscripciones, ver esas inscripciones y finalmente pedir las ampliaciones de las posesiones efectivas para incorporar a aquellos herederos que no están incorporados en línea, como sucede hoy. Que hoy ocurra eso es muy poco probable. Yo diría que casi imposible. Porque hoy día todo está en línea. Todas las personas que han nacido desde hace 20 años a la fecha ya están incorporadas al sistema y uno aprieta un botoncito y sale la posesión efectiva con todos los herederos. Pero eso no ocurre con personas que pertenecen a generaciones muy antiguas como esto que es del año 30. ¿Cómo se dan cuenta que no aparecen en la posesión efectiva? ¿Quién y cuándo tramita la posesión efectiva? Nos dimos cuenta cuando sacamos el aprobó, no. Sí, lo espero. ¿Y ustedes a qué parte representan? La señora Patricia y la señora Ana. A mi papá, Juan Juan Ledesma. Uno de los herederos. Heredero. O sea, ¿ustedes son hermanas de la señora Aurelia? No, Primas. Es que Ya. los herederos son los padres de nosotras. El asunto es que son 8 hermanos, Claro, prima, pero tienes hay razón. 6 en el testamento. Solo 6. Esos son los 6 que aparecen. No es que no haya posesión El efectiva. dominio vigente, ahí nos dimos cuenta que no están hechos. Sí. Con el certificado de dominio vigente. Ahí nos dimos Pero- cuenta que hay... Si en esta posesión efectiva hubo testamento, Es que las quiere decir que esa posesiones- posesión efectiva se tramitó en tribunales. Sí, es que la posesión Y tienen efectiva no las- estaban. No tienen- estaban hechas.
Pero la hicieron en algún momento. Ahora, no, recién ahora, cuando mi papá fue el último que murió de los hermanos. Ya. Y ahí empezaron con el trámite. Ya. Todos los primos. Y cuando hicieron la posesión efectiva de los abuelos, de don Alejo y doña Aurelia, fue ahora recién. Todo se hizo Y recién. lo hicieron entonces en un tribunal. ¿Tienen la sentencia de ese tribunal? No, se hizo solo registro civil. Pero Es que- me dijo que hubo testamento. Sí, vos, eso, que se lo dicen a nosotros, que hay testamento y nosotros no hemos visto ni un testamento. Por eso- ¿Quién No, dijo que sí. había testamento? O sea, ¿de dónde sacan ustedes esta información de que había testamento? ¿Por ¿Cómo qué? saben? Porque está el testamento, lo maneja una de las primas. Esto para nosotros nunca ha sido tema de pelea. Mi papá murió en septiembre del año pasado. Y cuando me murió mi papá, ellos aparecieron a la Sí. semana. Dice ella que no había tema de pelea, la reunión que se hacían allá, se hacían en la calle, El sentados joven, en la no, calle. en la casa de una de mis primas. Al principio se hacía en la casa de... en la- Y al principio. este joven ¿Alguien nunca. tiene alguna idea de cuántos son en total todos los parientes que están vinculados con Como esta situación? 60. No, somos No, 45. somos como 60 porque aparte hay primas muertas y entrarían sus hijos. Sí. Señora juez, ¿puedo decirle algo? Dígame. Para hacerle un comentario respecto a mi padre, ya que acá en vida no está él. Es como un homenaje que yo le rendí con harta pena, porque mi padre luchó mucho tiempo por gozar de su terreno que le habían dejado sus padres. Entonces nunca pudo él gozar de ese pedazo de tierra que le dejaron sus padres en vida a él. ¿Por qué razón? Porque cuando él quiso ir a hacerse una pieza en el terreno que le correspondía a él, Alejandra, que no pueda dejarme de mentirosa, lo sacó para afuera, pero mira usted los insultos, hasta de ladrón el rato. Mi padre murió a los 91 años pensando que iba a tener un pedazo de tierra, nunca pudo lograrlo, nunca. Yo no quiero llorar porque... No, pero no lo fue que ella así. hizo, mi padre hizo estaba excavando un hoyo Pero no para era poder para él. irse a vivir ahí. Era para parar una casa a ti. Era Y para ella le pararte dijo, una casa a ti. ¿y qué hace aquí, tío? Le dijo, No, váyase no, para no, afuera. no, Le dijo, no, este no fue terreno así. es mío. Cuando era el terreno de sus padres, ella era secundaria y mi padre era el terreno No, de es que él, sabe que de ellos él. entraron, ¿Cómo es posible entraron cómo por es el terreno de posible? mi tía. Pero si ella Porque dio la autorización. Son tres terrenos que están divididos. No están divididos porque... Pero que hay tres sale casas que división. están en este momento, hay No tres salen casas. divisiones en los terrenos, solamente sale Ya, que pero- en la herencia dejaron el terreno de Aurelia, 4.000 pero metros. déjame explicar de esta parte. 4.000 metros. Y ellos entraron de 4.000 por el metros terreno dejaron de el mi tía terreno. a hacer No casa dice atrás ahí de que la está casa de dividido. nosotros. Ahí no dice que está dividido ni que se hacen que tenían que construir casas. Pero son los hermanos que vivieron toda una vida. Otra cosa, jueza. Mire, ahí hay una casa que ya se fue el arrendatario, así que está desocupadita. Ella tiene otra propiedad, otra casa hecha ahí mismo en el terreno y la vida un matrimonio. Que tengo entendido que son los hijos de la Alejandra. Esa vivienda que está ahí está arrendada. Ellos dicen que no, que como son entre hermanos. Pero ¿cómo va a estar arrendada si es mi Está hijo? arrendada, Eso eso. no Bueno, es pero está dentro del cierto. terreno de los No es herederos. cierto. No, pero Entonces, por nosotros lo tanto, estamos... Nosotros ¿Me puede traer los documentos que tiene la señora? Nosotros ocupamos la parte que supuestamente le debe tocar a mi papá, que son como 600 metros. Mi padre murió pensando en tener su pedazo de tierra y nunca lo dejaste, nunca lo dejaste. Yo no sé por qué todo el egoísmo. ¿Y tú ¿Por por qué qué eres no viniste? egoísta? ¿Y ¿Por qué por te portaste así? por qué no viniste Habían con tu- primos que tuvieron que internarlos porque no tenían dónde vivir, tú no dejas entrar a nadie. ¿Dónde Oye, hacíamos pero las reuniones después que la ¿cuál primo Margarita está dijo internado? perdón? La Margarita cuando dijo, ya no se hacen más las reuniones en mi casa. ¿Dónde estábamos haciendo las reuniones? En la calle, en una canoa, en una sequía. Ahí vos estabas haciendo las reuniones. Pero a lo mejor ella te cerró la casa porque tú hacías mucho no me vengas con eso. Y, Yo no he hecho mira, ningún escándalo. Si y no, ahora no- se pueden dar cuenta que y tú si ni no, siquiera nadie existiría. ni siquiera estás informado Oye, bien. nadie habría ido Y a te lo- dejarnos las reuniones. Y te lo hemos explicado Nadie de todas habría las existido. maneras. Si yo hubiera sido conflictiva, nadie habría existido. Nadie habría existido. Porque yo la que fue... Yo en la que empecé con todo este tema. Yo lo dejo al ojo. Llevé el tasador, que lo saqué de aquí mismo, de este programa. Que no el año había pasado. para qué, todavía no Yo había vi que este llevar programa tasador. y saqué el tasador. Don Viviera, Cristian Barbieri. Y yo noté el nombre y lo llamé. Esteban de para Barbieri. tasar. Esteban de Barbieri. Sí, Que siquiera para que no fuera, había- fue para una que fuera a plata tasar el perdida. terreno allá. Para que fuera a tasar el terreno. Así que no vengas con cosas No, porque que yo no tú- estoy mira, yo la no vengo a verdad- mentir, La yo no verdad vengo es que a tú no mentir. estás informada. Alejandra, yo no Tú no vengo a estás mentir. informada. Yo quiero que esto se arregle por la buena. Pero si eso estábamos haciendo, Y quiero Aurelia, que se- todo.
Y entonces, ¿por qué no nos decían, abran el portón, salían en los autos para afuera y nosotros botábamos en el suelo ahí? Oye, pero es que nosotros, ustedes qué iban feo, cuando qué nosotros feo. no estábamos. Eso no se y hace, querían no se entrar puede a las hacer. No, casas porque tú cuando tengas la auto, tú salías en el auto y yo ahí quedaba. Oye, yo ¡Qué no vivo vergüenza! ahí, ¡Qué yo no vivo ahí. vergüenza! Aurelia, no, Aurelia. No, no, es me así. vengas a diga- decir que no, porque ¿por qué no digas salís para afuera, eso. Pati? Decía ahí, vengan a hacer las reuniones chiquillas aquí por último en una banca, sino que botar la sequía. No, ¿Cuántas veces gente con guagua? porque- La hermana del con porque guagua. tú No. llegabas a mirar cómo estaba la cosa, ni siquiera llamabas a reuniones. Yo llamaba y me dije, la misma Patricia me dijo, no, yo no participo en las reuniones, me dijo. ¿Sí o no, Patricia? Déjame Sí, de mentirosa. porque se alteraban y decían cosas No, que no se no, deben. porque No, si después mira, a ti te explicaban de todas las maneras. Mira, ¿por qué no- llegamos a y este tú no- acuerdo? Porque yo llegué a sacar toda esa Porque documentación. no era necesario llegar Yo a con la esto. ignorancia que tengo llegué, No era necesario. me comuniqué, tramité Mira, el tema de y que aunque fuera te lo tasador. expliquen, ¿Ah? tú no lo vas a entender No, igual. Alejandra, no. Tú No lo acá vas a tú le hiciste entender mucho igual. daño a mi padre. Tú, cuando mi padre murió pensando en su tierra no y le se pongas fue mi padre. color, tu papá y no estaba ni ahí. y eso es malo. No estaba ni ahí contigo. Vamos por partes. Punto 1. Su papá no pudo hacer uso de su sitio o de su propiedad por una razón bastante habitual aquí en Chile, que esperan que por eso lo hecho de ser hijos de, son dueños de algo. Cuando una persona fallece, para transformarse en heredero de esa persona, es fundamental, es requisito esencial hacer la posesión efectiva. Si su padre no hizo la posesión efectiva, no puede demostrar que es heredero de ese territorio, de ese terreno. No puede, por tanto, ejercer ninguna acción de las que da el dominio, ninguna. Él es una persona extraña a ese terreno, por muy hijo que sea de los dueños originales del terreno. Porque legalmente la forma que yo tengo de demostrar esto es con la posesión efectiva. 1. ¿Por qué lo recalco? Lo explico. Porque en Chile la gente se toma tiempos infinitos para hacer la posesión efectiva y con ello corren un gran riesgo porque puede haber otra persona que no es hijo de, que no es heredero, que no tiene ninguna calidad ni relación de parentesco con ese terreno, pero puede finalmente, por el paso del tiempo, alegando la prescripción, hacerse dueña de ese terreno. Entonces es muy importante que no dejemos pasar el tiempo sin hacer estos trámites que parecen tan obvios. Hay que hacerlos, por muy obvios que sean. El primero, la posesión efectiva. Una vez que yo soy declarado heredero por la posesión efectiva, yo puedo ejercer todas las acciones para romper esa comunidad, porque cuando son varios herederos, ese terreno va a ser de todos los herederos. Segundo punto importante, que usted lo mencionó erróneamente. Cuando tenemos un terreno y hay varios herederos, ninguno de los herederos es dueño específicamente de un pedazo de ese terreno. Ninguno. Aunque sea tan obvio como que el terreno sea de 1000 metros cuadrados y el reglamento diga que lo puedo dividir en 250, entonces yo diga, somos 4 herederos, 250 para cada uno. No, no es así. Eso lo sabemos. No es así. Entonces usted mal indica cuando dice construimos en los metros que a nosotros nos correspondían, que eran los 600. No, no sabemos cuánto le correspondía. No sabemos, aunque la operación aritmética mental diga que es dividiendo por no sé cuántito de 600. No se sabe. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la única forma en que yo lo sé legalmente? Cuando se hace una partición y adjudicación. Cuando los herederos voluntariamente deciden partir este terreno común y adjudicarse los pedacitos de ese terreno a cada uno. Y eso hay que concordarlo con lo que permite subdividir la municipalidad del lugar donde está el terreno. O una segunda opción, cuando derivado de toda esta situación a un juicio arbitral, el juez árbitro produce a partir esta herencia en común y adjudicar en forma específica estos terrenos. En uno u otro caso, esas adjudicaciones deben inscribirse en el conservador de bienes raíces. Y una vez inscritas la adjudicación en el conservador de bienes raíces a nombre de una persona determinada, esa persona puede decir, yo soy dueña de tantos metros en ese terreno. Como eso no pasó con sus papás, usted no es dueña de esos 600 metros, ni de nada, y de todo. Y esa es la paradoja. Se es dueña de nada y de todo. Y la ley dice, se es dueña, usando la palabra bien ciútica,
de una parte alícuota, porque es una parte imaginaria, no es de verdad, no es tangible. No sabemos de qué parte. Entonces, en cada centímetro de ese terreno están hoy las 60 personas que componen la cantidad de herederos que hay. ¿Se entiende? Si yo no soy dueño de ninguna parte determinada, no puedo disponer, no puedo vender, no puedo construir, no puedo hacer nada. Y si lo hago, tengo que tener presente que lo estoy haciendo bajo la premisa que eso me lo pueden quitar, lo puedo perder, se puede formar parte de este todo. Y que todos podrían tener derecho sobre esa cosa que yo estoy construyendo ahí. Tercera parte. Ustedes también señalaron. Este heredero vivió ahí toda una vida. El solo paso del tiempo no hace dueño a nadie de nada. ¿Uno puede llegar a adquirir por prescripción un terreno? Sí. Puede llegar a adquirirlo con el paso del tiempo. En general, todo el dominio se adquiere por prescripción. Hay que distinguir si una posesión inscrita o no inscrita, que es un tema bien complejo, pero yo empiezo a tener una posesión regular desde que inscribo en el conservador de bienes raíces. Desde que inscribí, transcurren 10 años y yo finalmente adquiero por prescripción. ¿Prescripción de qué? De las acciones que podrían tener otras personas para reclamar mejores derechos sobre ese terreno. Entonces, el que usted haya vivido, o su mamá, o sus tíos, durante muchos años ahí, no mejora el derecho de ellos respecto de los otros herederos. Siguen teniendo el mismo derecho. Y después, ustedes hablaron de un supuesto testamento. Pero, sin embargo, en la posesión efectiva que me traen, tramitada acá, no aparece mención a ese supuesto testamento. Es importante en eso apuntar a lo mejor que los testamentos en Chile son solemnes. Es decir, deben cumplir una serie de formalidades para poder ser válidos. Si un testamento yo lo dejo en un papelito de cuaderno, guardado con mi tía regalona, no es un testamento. Se lo sabemos. Es que una de las hermanas mayores, de los primos mayores, maneja eso. No, si no hay testamento. Sí hay. Puede que ella lo maneje, puede que ella lo tenga, pero la posesión efectiva No hay testamento. no aparece ningún testamento. No hay. Saldría ahí. Y si no aparece en la posesión efectiva, no lo hay, porque además la posesión efectiva, yo ni siquiera logro mirar, pero es del 1900 y algo. Sí. 1900, creo que dice 1965. Sí. Si es de esa fecha hasta ahora, yo no puedo alegar nada en contra de esto. Ya prescribió cualquier acción de otras personas. Esto ya es una certeza. O sea, ya no se puede desvirtuar, corregir, anular, nada. Y esta posesión efectiva no nombra un testamento. No hay testamento. Pero- Si no hay testamento, se dispone de acuerdo a como dice la ley. Siendo todos hijos del mismo matrimonio, a todos les toca por partes iguales, salvo a los 2 hijos que no están incluidos en esta posesión efectiva y que ya les expliqué cuál podría llegar a ser la razón. Ellos estaban, señora jueza, ellos estaban tramitando el tema de meterlos a la posición efectiva a los 2 que están afuera. Ya. Esta inscripción, que esta es una copia de la inscripción de dominio vigente de este terreno, es de enero del 2018. Lo más probable es que hoy, a mayo del 2018, siga siendo la misma. Muy difícilmente esto va a tener modificación. Entonces hoy día yo puedo concluir con toda certeza que este terreno del que ustedes me hablan, de 4.000 metros cuadrados, es de los herederos que aparecen en este documento. Para nosotros eso no está en discusión, sino nosotros lo hablamos con la Aurelia, nosotros estamos haciendo todo como tiene que ser ordenadamente. ¿Y qué Todo no- sacar la posición Ya. efectiva y después llevar, no sé, espere, hacer la espere subdivisión. un y segundito, todo. porque aquí estamos hablando de la posesión efectiva de una persona, donde aparecen todos. Y todos los estas demás la personas. están sacando, la de sus papás. Todo ¿Sí? está así, todo Ya. está en el mismo Ese trámite. es el paso siguiente. Que esto tienen que hacer una especie de árbol genealógico. Sí. Yo les recomiendo que sí o sí contraten un abogado, porque Sí. ahorrarse el abogado en situaciones como esta puede salir caro. Sí, hay un primo que nosotros siempre tratamos de enseñarle cómo hacer los trámites en la forma más económica para ustedes y ojalá directamente si se ahorran el honorario del abogado, aunque a mis colegas no les guste eso. Pero en estos casos tan complejos, hasta a los abogados nos cuesta entender estas situaciones. Ustedes se va a volver un imposible. Entonces, traten de buscar un abogado que por lo menos represente a varios de ustedes para que pueda realizar este trámite. Porque hay que hacer como una especie del árbol genealógico. Va a estar don Alejo y doña Aurelia
todos los hijos de ellos, y ahí van a ir tiqueando las posesiones efectivas de los, primero los 8 hijos, ¿los 8 eran? No, Sí. 6. 8. 8. De los 8 hijos fallecidos. Después, los herederos de esos 8 hijos están todos vivos, o los que han fallecido también hay que tramitar las posesiones efectivas. Entonces vamos a terminar con una cantidad a lo menos de unas 15 posesiones efectivas en este caso, Sí, más o menos. Sí. que es un trámite no menor. Después de eso, cuando sepamos cómo están representadas estas 8 partes, porque algunos van a actuar por transmisión y otros por representación de sus propios herederos, va a haber que empezar a hacer la partición. Si todo eso nosotros estamos todos dispuestos a hacerlo. Que ustedes vayan a hacer eso de común acuerdo, yo lo encontraría, o sea, si lo logran, Sí. cuénteme, porque yo no he visto ningún caso donde hayan 60 partes y logran de acuerdo. hacer Es que una partición de común acuerdo. De los que están ahí, todos quieren vender el terreno completo. Es que es lo más lógico. Sí. Sí. O sea, tratar de aquí, va a ser imposible que hagan una... Es que Patricia no está de acuerdo con ese tema. Va a ser imposible que ustedes logren subdividir, adjudicar No queremos subdividir, jueza. y realizar queremos- todo lo que Claro. corresponde para poder hacer esto de forma tranquila y legal. Sí. Legal. Como corresponde. Como corresponde. Entonces, obviamente, habiendo tantas partes, creo que la solución, la única solución, la única posible, es vender y dividir dineros, no terrenos. Sí, vender. Nosotros queremos, todos los que están participando en la... No- queremos nosotros la vender. opción que les dimos a ellos cuando se empezaron a hacer las reuniones, porque son 3 familias que están adelante, sabiendo que sabemos que no nos corresponde en ese lugar, pero ella, el problema de ella es que ella dice que le toca atrás de nosotros. No, Pero yo no si sé, no, yo ella no sé dice dónde que me no le toca. ella no- Por eso ella demanda a Patricia. No, Lo no, que no. ella está Porque diciendo, pudo haber demandado al de al lado o al otro. lo está escuchando. Lo que ella acaba de decir es que no, ella entiende que no le toca ninguna parte en específico Sí. y que entiende también que lo más sano es vender, Vender una todo. unidad. No, yo quiero vender todo, todo, Pero todo, es todo. ella sola la que quiere vender. No, todos. Basta que uno quiera vender para que esto se tenga que vender. Sí. No, si eso también lo sé. Son demasiados. Sí, pues sé que son demasiados. Entonces, ¿para qué se Pero quieren? hay primos que no están ni ahí. Igual tienen derecho. No, sí sabemos que tienen derecho, pero ellos que no les interesa lo que pasa con el terreno porque nunca han vivido. Más complejo lo aún. que le pasó a los más papás. complejo aún porque para decidir qué hacer con este terreno tienen que firmar Sí, pues, si todos. sabemos eso. Y son muchos, por Y eso. si lo sabe, ¿por qué se quiere meter en ese zapato chino? Porque nosotros lo hemos tratado de hacer esto hace mucho tiempo. Lo hicieron los papás de nosotros y quedaron a mitad de camino. Mientras más generaciones pasan, Es peor. más imposible se vuelve a hacer algo. Por eso que me parece que lo que está diciendo ella es lo más prudente. Este terreno hay que venderlo y entregarle a cada uno lo que corresponda. Sí, y porque- si no pueden venderlo de común acuerdo, que yo creo que no van a poder, van a terminar en el juicio de partición. Y en el juicio de partición, la tasación que hizo el Instituto Inmobiliario de Chile, que usted fue, habla que este terreno tiene una tasación de cerca de 200 millones de pesos. Dice 199.400 millones de pesos. Esto es el precio al que ustedes podrían venderlo de común acuerdo. No y dividir vale. esto en 8 partes y de esas 8 partes en los herederos que correspondan. Claro, eso. En cambio, si van a juicio de partición, este monto puede empezar a bajar considerablemente. Es más, podemos llegar al triste momento de que esto termine en un remate por un valor menos de la mitad. Sí. Lo que no le conviene a nadie. Nadie. Porque a eso hay que además sumarle las costas de los abogados Sí. y de la tramitación del juicio. Entonces, en el fondo, Aurelia se tiene que poner de acuerdo con todos sus primos. No, ya estamos todos de acuerdo en que se va a vender el usted terreno. vino Sí, esa es la, esa es la- lo Usted único. también se tiene que poner de acuerdo con todos ellos, pues. Si es que quiere recibir algo. No, si nosotros nos da lo mismo, a nosotros no nos importa más la parte moral. Vivieron toda la vida los abuelos, los tíos. Oye, ¿y mi papá? ¿No pudo vivir O sea, ahí? Hay cosas que ¿Sabe? están... Yo he escuchado tantas veces ese argumento y me parece tan paradójico que la gente me diga, es que a mí me importa el lado emocional, sentimental. Que lo ejercen sobre una cosa material. Es que en realidad allá no vale eso los terrenos, allá se venden siempre. Usted Es muy puede, chico. usted puede tener su apreciación personal, la que quiera. O sea, Esta el- no es una apreciación personal la que yo le leí, es una tasación realizada por un tasador que se dedica a hacer esta pega. Entonces, lo que usted piense que es su opinión personal, se la respeto, O sea, el pero en evalúo ningún- fiscal no tiene nada que ver aquí. no tiene nada que ver. El avalúo fiscal puede ser igual al comercial, puede ser muy inferior al comercial, no representa en nada el valor comercial de algo. En nada. Fiscal.
Hay avalúos fiscales que son de 300.000 pesos, 100.000 pesos, y los avalúos comerciales pueden ser 5 millones, 10 millones. Tiene nada que ver. Bueno, la verdad, nosotros vinimos porque ella quería que viniera, pues, así que... No. Es que no depende de que yo le digo, ya, vendamos, pero no depende tampoco solo de mí. Yo creo que ella lo sabe y lo hemos conversado aquí. Sí. Pero así como su voluntad, expresar su voluntad sirve porque uno va avanzando. Si ya usted dice que sí, si la señora que la acompaña dice que sí, si 4 más dicen que sí, y así vamos avanzando, capaz que logremos el milagro, que los 60 digan que sí y se ahorren el abogado y se ahorren las costas procesales y no corran el riesgo de que esto sea vendido en 1/10 de lo que cuesta hoy día. Capaz. Sinceramente, lo dudo. Son muchos, demasiados. Yo me daría, señora Aurelia, un plazo prudente. Sí. No sé, 30 días. Ya. Sí, Y porque si en 30 días no tiene la aceptación de todos los herederos, con los costos que implica, iniciaría el juicio de partición. Mire, Porque mientras más tiempo pase, más complejo es. de los 8 herederos, serían ellos los que no quieren vender, los únicos. Sí, porque están todos de acuerdo los demás. Están todos de acuerdo de los herederos. Si yo tengo primos que viven al lado de mi casa y no están de acuerdo. De hecho, no se presenta la Todos reunión. sus primos representan a una persona. Sí. Pero que dice, Yo están todos de tengo acuerdo. prima, yo represento a mi tía, están de acuerdo. Y tengo hermanos que están de acuerdo. De hecho, yo creo que ni los hermanos de Aurelia están de acuerdo. Todos están de acuerdo, por algo firmaron y traje la posición efectiva de mi padre, ahí está. Es que es la posición efectiva hay que sacarla. Ellos, muchos quieren la repartición. No lo va a lograr, señora Aurelia. Vaya a juicio de partición. Aquí no hay opción. Lo malo del juicio de partición es que estos 2 hermanos que no figuran en la posesión efectiva van a quedar fuera de ella. A menos que ellos inicien un proceso judicial donde pidan la ampliación de esta posesión efectiva. Están haciendo la ampliación. Estamos haciendo la ampliación. Ah, maravilloso. Entonces, Sí. hagan la ampliación y después pasen a Ya partición tienen el directamente. tema bien avanzado ya. Están Insisto, yo nunca he visto, ojalá exista, nunca he visto un caso donde haya tantos herederos y logren hacer una disposición de este bien común de común acuerdo. Si Sí. ponerse de acuerdo entre 2 es difícil, imagínense lo difícil que puede ser poner de acuerdo a 60, aunque parezca obvia las razones por las cuales debieran estar de acuerdo. Así que yo lo siento, señora Aurelia. ¿A qué se refería, señora jueza? ¿A 30 días? A que usted se dé un plazo, porque usted, Ya. usted tiene muchas más esperanzas de las que tengo yo frente a este tema. Usted cree que va a convencer a todos los herederos. Entonces que- empieza a llamarlos Sí, y están de póngase un acuerdo. plazo prudente. Si en 30 días los 60 herederos le dicen, sí, vendamos, firma un compromiso de que sí vamos a vender, maravilloso, lo pone a la venta de común acuerdo y se ahorran todos los gastos que están asociados. Pero si en 30 días no ha logrado el acuerdo de solo tiene 30, solo tiene 40, solo tiene 5, vaya al juicio de partición. Porque si no se va a pasar la vida peleando, discutiendo, sin poder disfrutar algo que es un buen Corresponde. monto, una buena suma, que les vendría súper bien a ustedes. Sí. Claro que Porque sí, eso- porque sacábamos la cuenta entre mis 8 hermanos, nos tocaban como 6 millones cada uno, me parece. No, pues mucho más. Mucho más. Mucho más. Le tocan 23 millones acá a su papá. A mi papá, y ahí sacábamos Y la de ahí cuenta de los 8 cuánto- hermanos. Además tienen 8 más. Sí. No, pues no. Es que nosotros lo estábamos viendo así, señora jueza. Mire. ¿Cuántos hermanos Somos- tiene usted? Yo tengo 8. Y de ahí de O esa sea, todos son 8 en la familia. Sí. Y otros que son 12. Que le tocan como 3 millones. Igual, aunque te rías, igual es nuestra tierra de mi padre y No sé, yo no. es por lo sí, que, por lo que vengo yo. Tu terreno lo vas a tener igual. Aunque sean 2 millones, 1 millón, Es algo que es de ellos. es algo de mi padre, que su propia madre le dejó a mi padre. Mi padre murió a los 90 años pensando siempre en su tierra. depositó Juicio plata y de todo. partición. No me queda otra, señora Aurelia, que rechazar su petición por imposibilidad de acuerdo con las otras partes. Así que le recomiendo que vaya directamente al juicio de partición y se cierra la sesión. Llegamos a un acuerdo de irnos a juicio de partición, que esa sería la última opción, que ya no queda otra. Me hubiera gustado, pucha, que se hubiera dicho todo así, no con juicio de partición, porque todo va ahora se va a desvalorizar, porque si ellos no quieren, bueno. Para mí, esta experiencia de haber venido al canal a hablar con la señora Carmen Gloria,
me orientó, me ayudó mucho. Muchas gracias por haberme acogido con mi problema. Y muy contenta de haber venido al canal, feliz. Cuando yo vi que empezó en el Canal 7, dije, ¡uy, qué lindo! Que le conté a todo el mundo, llamaba por teléfono. Estoy feliz.